En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, siguiendo con el estudio de las discrepancias que han surgido entre ambas cámaras, corresponde ahora proceder al estudio del artículo 27. El artículo 27 había sido aprobado en general por el Senado y después la Cámara le había introducido una serie de enmiendas, fue rechazado en tercer trámite y ahora el gobierno trae una propuesta. Se va a subir a la pantalla para que todos lo tengan ahí a la vista el artículo 27 que se refiere a la regla general de autorización para el tratamiento de datos en operaciones lícitas, transferencia internacional de datos. Este artículo está dividido en dos incisos que ustedes pueden ver ahí, que establecen en tres literales, literal A, B y C, diversas hipótesis de transferencia lícita, y cuando no se reúnen las condiciones que mencionan las letras A, B y C, dice el inciso segundo, en ausencia de una decisión de adecuación o de garantías adecuadas, que es las que están señaladas en las literales ya indicadas del inciso primero, se podrá realizar una transferencia específica y que no sea habitual, estoy leyendo en el texto que trae el Ejecutivo, si cumple alguno de los siguientes supuestos. Y hay supuestos que están considerados entre la letra A a la letra H. Hago presente que en el inciso primero, además, varias veces se menciona el artículo 28, que es la determinación de los países adecuados para transferir datos. El inciso primero se referiría básicamente a esos países y el inciso segundo, los literales que ya mencioné, serían para situaciones en que no se cumplen con esa exigencia. Ustedes tienen en sus textos el documento que trajo el Ejecutivo, en la página, a ver, esto en la página del comparado grande es el 69 y en la página, no tiene el número, claro, se refiere al artículo 27. Eso, presidente, a Muchas modo de gracias. presentación. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores, senadoras, diputadas y diputados integrantes de esta comisión mixta, a los miembros de la Secretaría, por cierto, a quienes siguen la sesión, tal como lo explicaba el secretario. El artículo 27 y 28, que se propone sustituir y viene una propuesta de unanimidad en el trabajo técnico, es uno de los temas que dio origen, digamos, a la lógica de generar una comisión mixta para resolver controversias. Ustedes saben que, como hemos trabajado, estamos alineándonos, ¿cierto?, a la norma europea. Ha habido una evolución en el tema de la norma europea y estamos adecuándonos a los artículos para transferencia de datos internacionales, que, como bien decía el secretario, establece un procedimiento general con los requisitos explicitados ahí, y luego las excepciones, cuando no se cumplen esos requisitos, cómo tiene que hacerse esta transferencia de datos internacionales. Lo planteaba por su intermedio presidente el diputado Alessandri la semana pasada, que era muy importante, surgía la duda cuando vimos artículos anteriores, que viene una reglamentación específica y especial en esa línea, que nos permite garantizar la transferencia de datos con nuestros socios de la Unión Europea, estableciendo estándares internacionales respecto a esto. Y el artículo 28, lo traigo a colación porque está ligado sobre la misma materia, establece los requisitos para considerar país adecuado en materia de transferencia de datos internacionales. Como digo, es una norma de amplio consenso, tanto en el punto de vista técnico como en lo que viene a la base de la propuesta normativa de anclarnos a la norma europea. Gracias, subsecretaria. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Muy breve, felicitar el trabajo del Ejecutivo con las mesas técnicas, porque se ha llegado, yo creo, a un acuerdo. ¿Por qué la Unión Europea? Probablemente la gente quiera saber eso. Porque este reglamento desde el 2018 que se promulgó se ha convertido en el estándar de facto mundial y lo que es más importante, Chile está a puertas de firmar el acuerdo marco avanzado que nos va a poner en una posición privilegiada. Por lo tanto, es la Comisión Europea la que decide qué país es adecuado, quién es adecuado o no. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, si nuestra legislación no es recogida las observaciones que hace la Unión Europea, no va a ser adecuado. Entonces, esta es la línea roja. Yo creo que tal como ha quedado muy bien. Muchas gracias, presidente. Dicho. Senado, diputado Soto. Presidente, en el mismo sentido, el artículo 27 y el 28 tratan sobre el mismo tema, sobre la transferencia internacional de datos personales, y lo que hacen es establecer un área común en el mundo, donde se pueda producir el libre flujo de datos personales, libre y seguro flujo de datos personales al tener toda la misma legislación. Hoy día la Unión Europea
íntegramente tiene estas normas y las coloca como condición para que uno se integre a esa área común. Son 27 países en Europa y se han agregado numerosos países en el resto del mundo. Corea, Japón, de Sudamérica, Argentina, entiendo que Brasil también está en ese proceso. Pero es la norma común y creo que es fundamental que nosotros aprobemos estas reglas para que Chile sea país adecuado e integrar esta área de influencia común. Perfecto. Si hay acuerdo, senador, secretario, lo ponemos en votación para ir avanzando. El artículo 27, página 69, hay que mirar la propuesta. Diputado, Sí, una sugerencia de votación. El artículo 27, que es bien extenso y ha estado puesto en la pantalla, por decisiones del secretario, y el 28 tratan de lo mismo, pero son dos aspectos de lo mismo. Son las reglas para declarar país adecuado y qué pasa cuando no Chile no es un país o trata con países que no tienen esta adecuación. Yo creo que podríamos, por razón económica, de economía procesal, votarlo en conjunto, porque además tiene el consenso técnico, por lo menos de todos los asesores presentes en la mesa. diputado, no habría inconveniente, pero como se está incorporando algunos senadores, demos un minuto, votemos que avanzamos en el 27, damos lectura en la misma concepto del 28, vamos a ir avanzando, no se preocupe. En votación el número 27. Ya, el presidente pone en votación el artículo 27 en los términos que se ha mostrado en pantalla y propuesta del Ejecutivo. Diputado señor Lonton, perdón, ¿habría unanimidad de todos los presentes para dar su aprobación, para evitar? ¿Sí? Ya. Ya. Aprobado de manera unánime el 27. 7-0. 7-0. 7-0, aprobado. Pasamos al artículo 28, que ahora se va a poner en pantalla para que ustedes lo vean. El artículo 28 también es una redacción propuesta por el Ejecutivo, que entiende la Secretaría con acuerdo de la Mesa Técnica, que dice que se refiere a las reglas de determinación de países adecuados y demás normas aplicables a la transferencia internacional de datos. Y en este precepto se precisa qué se entiende por ordenamiento jurídico en un país posee niveles adecuados y están los literales A, B, C y D que determinan esas condiciones y además en los incisos siguientes vienen las garantías que prevé la legislación para la transferencia entre países que se consideran adecuados. Ustedes se va a ir mostrando en pantalla, el texto ustedes también lo tienen a su disposición. Eso, señor presidente. Perfecto. Se ofrece la palabra. ¿Subsecretaria? Por su intermedio, presidente, tal como lo había dicho previamente, esto es justamente siguiendo la misma línea, son dos normas complementarias y es los requisitos para considerar país adecuado para la transferencia de datos internacionales siguiendo el estándar de la norma europea. Si les parece, entonces, con la misma votación, de acuerdo al texto que tenemos a... Ya, perfecto. Entonces habría también unanimidad para aprobar el 28 en los términos propuestos. Aprobado. 7-0. Bien, ahora vamos al artículo 34 bis, letra F, página 94 del texto comparado. Página 94 del texto comparado. El artículo 34 bis se ubica dentro del título séptimo de las infracciones y sus sanciones, de los procedimientos y de las responsabilidades. El artículo 34 bis se refiere a infracciones leves y se considerarán infracciones leves
la siguiente, y vienen varias letras. En la Cámara de Diputados, al texto que propuso el Senado, sugiere intercalar una letra F nueva, pasándola a ser letra G. La letra que proponía la Cámara para infracciones leves también, entregar información incompleta en el proceso de registro o certificación del modelo de prevención de infracciones. En tercer trámite, esa letra fue rechazada por el Senado y aquí hay una propuesta que va a explicar el Ejecutivo. Macarena. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Me voy a permitir hacer una explicación conjunta de las modificaciones propuestas en el 34 bis letra F que proponemos suprimir y el 34 cuater que proponemos aprobar la redacción propuesta por el segundo trámite. Esto toda vez que ustedes recordarán que el proceso de certificación es un proceso voluntario. Por tanto, consideramos que mantener el tema de la entrega culposa de información, ¿no es cierto?, no tenía tanto sentido porque la sanción en ese caso iba a ser que no se iba a obtener la certificación o si acreditada ex post se iba a revocar la certificación y por tanto se mantiene solo la propuesta del segundo trámite en el 34 cuater de cuando se actúa de manera dolosa a sabienda y eso pasa a ser una infracción grave. Esa es la propuesta del Ejecutivo por su intermedio, presidente. Gracias. Cierto, tiene unanimidad también dentro del trabajo realizado en la mesa técnica. Si hay acuerdo en la unanimidad, lo someteríamos. Desaparecer la letra F. ¿Qué sale? Por su intermedio, presidente. Claro, la letra F hoy día dice entregar información incompleta en el proceso de registro o certificación del modelo de prevención de infracciones. Eso deja de ser infracción leve. Se entiende que la sanción asociada a entregar una información incompleta o inadecuada para la certificación va a ser que no se obtiene la certificación. Lo que no queremos es que haya un desincentivo a que se puedan certificar voluntariamente y el efecto, digamos, va a ser la consecuencia es que no va a tener en sí mismo, que no va a obtener la certificación o esta va a ser revocada ex post si es que se acredita esta conducta. Y se mantiene solo en el tema de gravísimo que se establece cuando se... Gracias. Entonces, secretario, veamos la votación para que quede Ya, claro. se pone en votación el rechazo de la propuesta de enmienda que había hecho la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, la letra F del artículo 34. ¿Habría unanimidad? Sí, unanimidad, ya. También aprobado 7-0. Y ahora podríamos pasar a la página 96, que es la enmienda al artículo 34 cuater. El 34 cuater se refiere a infracciones gravísimas. Estoy leyendo la página 96. Infracciones gravísimas. Se considerarán infracciones gravísimas las siguientes. Ahora bien, en el segundo trámite constitucional se propusieron a este artículo una serie de enmiendas que son algunos criterios que ya ustedes adoptaron, que era, por ejemplo, cambiar, estoy leyendo la página 98, en su literal I ha reemplazado la palabra cancelación por supresión, y en su literal J, a continuación de la palabra entregar, ha incorporado la expresión a sabiendas. Esas dos enmiendas, y finalmente ha incorporado el siguiente literal K, incluir la obligación establecida en el artículo 15 ter en los casos que corresponda. Todas esas enmiendas fueron hechas en segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados y el Ejecutivo propone aprobar el texto del Senado con las enmiendas que hizo la Cámara. Eso, presidente. Perfecto. Entonces, si le parecen los mismos términos, ¿le parece? Aprobadas las enmiendas también al artículo 34.4. Vamos a la página 101 del comparado, artículo 37. 101 del comparado. Quiero hacerles presente que el artículo 37 no es materia de controversia entre ambas cámaras, ¿ya? Se requeriría unanimidad porque el Ejecutivo... Perdón, para cumplir el trámite reglamentario, ¿habría unanimidad para poder abordar esta comisión mixta? Ya. ¿Sí? Claro, claro, lo que ocurre es que
el Senado aprobó un artículo 37 que dice relación con determinación del monto de las multas, y hay una serie de criterios, y en segundo trámite constitucional, estoy leyendo la página 101, sustituyeron el literal C. A ver, esto no, parece que inciso segundo, no. Le damos la palabra mientras tanto al Sí. Ejecutivo. Macarena, por favor. Por su intermedio, presidente, bien como bien lo dice el secretario, originalmente este artículo no estaba, digamos, dentro de los temas de controversia, establece los criterios, las reglas para la determinación de las sanciones. Sin embargo, en el debate de la mesa técnica se abrió una discusión a raíz de la reciente, ¿no es cierto?, promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad, y que pueden confluir situaciones que sean sancionables por distintas leyes. Sabemos que, ¿no es cierto?, un ilícito, una conducta puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidad, distintos ilícitos. Pero lo que se está agregando acá es justamente prevenir y sancionar que no se dé el principio de non bis in idem, es decir, que haya una identidad tanto de la acción como del fundamento jurídico, y por eso se propone un nuevo inciso, un nuevo inciso segundo para garantizar ese principio jurídico, haciendo un símil de la aprobada la Ley Marco de Ciberseguridad. Y la propuesta del nuevo inciso segundo sería, leo, presidente, para no equivocarme, si bien diría agregar un siguiente inciso final nuevo de este tenor: cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta ley y otras leyes, las sanciones posibles se les impondrá la de mayor gravedad. Y de esa vía se garantiza que efectivamente no haya, pero siempre cuando haya una identidad, porque como decía, la regla general es que una conducta pueda dar lugar a distintos tipos de responsabilidades o ilícitos que son confluyen, digamos. Esto es solo para cuando haya la triple identidad, digamos, de... Sí, presidente, entiendo que las personas que me ayudan están de acuerdo con esto, pero yo tengo dudas. Me encanta. Acá hay dos principios en juego, ¿no es cierto? Uno es non bis in idem, pero el otro también es el principio pro reo. Porque yo entiendo que si una misma conducta o falta o delito está sancionada por dos leyes, efectivamente no puede sancionar a la persona dos veces por el mismo hecho que origina la falta, el delito o lo que sea. Pero también existe el principio, ¿no es cierto?, que dice que cuando un hecho puede ser o tiene dos penas asignadas, siempre debe aplicarse la que más lo beneficie. Entonces, ¿por qué aquí se le impone la de mayor gravedad? Se está respetando uno de los principios, pero no el otro. Ahora, yo sé, como bien dice el presidente, que son básicamente, sobre todo el prorreo en materia penal, pero que también hay en nuestra legislación, se tiende a seguir en materia civil o de indemnización de perjuicio. Eso. Por su intermedio, presidente, claro, acá en la práctica esta es una norma disuasiva para evitar, ¿no es cierto?, que tiene ese carácter y esa lógica, y también se sigue el mismo símil de lo recientemente aprobado y sancionado por por ambas corporaciones, por la Ley de Ciberseguridad. ¿Ah? Entonces, en esa perspectiva se acogió la propuesta, que como digo, surgió más bien de la mesa técnica, los asesores, porque, como decía muy bien el secretario, este artículo ni siquiera estuvo dentro de las controversias entre las dos corporaciones. Diputado Soto. Sí, presidente, a mí me parece que es una buena fórmula de solución, porque hoy día estamos aprobando varias leyes que tratan más o menos del mismo asunto, y es fácil buscar algunos ejemplos donde la vulneración, por ejemplo, que se puede producir en una empresa sobre los datos sensibles de sus pacientes, una clínica, por ejemplo, que sean capturados infringiendo medidas de seguridad leves o nulas por hackers, es una hipótesis bastante razonable. Se vulneran los datos de la privacidad de los pacientes, que son datos sensibles y que pueden evidentemente generar responsabilidad para la empresa por no haber tomado las medidas de resguardo mínimas, y al mismo tiempo se vulneran normas sobre ciberseguridad. En esos casos son fundamentos jurídicos distintos, pero la norma dice que se aplique la sanción más alta, y que es una fórmula bastante sensata, relevante, y que da cuenta también de que tenemos dos cuerpos legales, protección de datos personales y ciberseguridad, que tienen sanciones
para un mismo o hechos similares distintas. Y ya vamos a llegar al final al capítulo de las multas, y una manera de resolverlo es por lo menos hacerlas más armónicas con las normas o las multas que hay en ciberseguridad, que son más razonables para enfrentar estos fenómenos. Gracias. Si le parece o lo... Ya, tomemos la votación individual, señor secretario. Diputado señor Lonton. Lonton a favor. Diputado señor Soto. Soto. Senadora, o sea, la diputada. No tenemos quórum. ¿El otro? ¿Dónde está? Bueno, voy a... O sea, senadora Pascual. Apruebo. Pascual, aprueba. Senador Piu. Brevemente voy a fundamentar. Concuerdo con lo que se ha señalado, que quizás el mejor ejemplo es el de los datos sensibles, que tiene una protección adicional, y obviamente eso es propio de la protección de datos. No dice relación con los temas de acceso o de secuestro de información, suplantación de identidad, que ve de alguna manera la ley marco ciberseguridad. Pero hay muchos otros ejemplos que permiten entender por qué necesitamos dos agencias, porque también uno diría, mire, es más fácil tengamos una sola. Son dos culturas completamente distintas. Y esto también es para responder una de las dudas que teníamos. Y por eso es bueno preservar los datos con lo que ello significa, que tienen una protección adicional en nuestra Constitución. Los datos son propiedad privada de las personas los entregan con un consentimiento, ese consentimiento es para un fin específico. Y por eso tiene que haber un ente especializado con las mejores personas que se encarguen de resguardar eso. Y obviamente la Agencia de Ciberseguridad va a estar en otro ritmo, con otra velocidad, viendo una temática que además evoluciona muy rápido. Probablemente la normativa de datos no evolucione, porque está muy bien, está bien diseñada. Ciberseguridad no, ciberseguridad tenemos que estar revisando constantemente, y eso justifica precisamente el por qué se necesitan dos agencias. Sí concuerdo con lo que se señaló y lo tenemos que revisar, que es la forma en que se van a homologar, de tal manera de armonizar todo lo que sean las sanciones. Yo creo que ahí tenemos un trabajo que realizar, y creo que ese es el ajuste final. Habiendo dicho lo anterior, señor presidente, voto a favor. Vota a favor el senador Piu. Sí. Tenemos... Podemos suspender un minuto porque no está la senadora. La Cariola se fue. Entonces, sí, se paró. No hemos terminado la votación. Diputada, estábamos votando el inciso final del artículo 37 sugerido. Ya, está a favor. La diputada Cariola. Diputada, sí. Senadora Ebensberger. No habiendo llegado a total confusión. Abstención. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación, 6 votos por la afirmativa y 1 abstención. Aprobado. Aprobado. Bien, vamos ahora al artículo 41. El artículo 41 tiene varias enmiendas y además el Ejecutivo está haciendo una sugerencia de cambio. El artículo 41, leo en la página 106 del comparado grande, se enmarca dentro del párrafo segundo de los procedimientos administrativos, y el artículo 41 regula en particular el procedimiento administrativo de tutela de derechos, y enumera precisa que el titular de datos podrá reclamar ante la agencia cuando el responsable haya denegado una solicitud realizada de conformidad al artículo 11 del presente ley o no hubiere dado respuesta a dicha solicitud dentro del plazo legal establecido en este artículo. La reclamación presentada se tramitará conforme a las siguientes reglas. Se está mostrando en pantalla. PCD, que regula todo el procedimiento, y en la letra F, dice así la letra F: el responsable de datos en su respuesta podrá allanarse a la reclamación, en cuyo caso deberá acompañar los antecedentes o testimonios que acrediten esta circunstancia.
El Senado había aprobado la siguiente oración. Verificado lo anterior y notificado el titular de datos, la agencia procederá al archivo de los antecedentes previa aplicación de la sanción cuando correspondiere. En relación con esta redacción, que le he dado lectura, en segundo trámite constitucional, estoy en la página 108 del texto comparado, la Cámara reemplazó esa oración final por la siguiente. Verificado lo anterior, será notificado el titular de datos, quien tendrá 10 días para hacer valer sus derechos. Cumplido el plazo, la agencia procederá al archivo de los antecedentes previa aplicación de las sanciones o instrucción al responsable de datos cuando corresponda. Esta enmienda, la letra F, fue rechazada en tercer trámite constitucional por el Senado. Finalmente, también en el inciso final de este artículo 41 del texto aprobado por el Senado, que dice: las reclamaciones y solicitudes de suspensión del tratamiento formulado en caso de rechazo de una solicitud de bloqueo temporal deberá ser resuelta por la agencia en el más breve plazo sin necesidad de oír previamente las partes. La Cámara propone en este inciso final sustituir la frase en el más breve plazo por la siguiente: en el plazo máximo de 3 días hábiles. Además, el Ejecutivo ha hecho presente, no es una norma que haya controversia, en el literal D del inciso segundo, reemplazar la expresión 15 días hábiles por 30 días corridos prorrogables hasta por el mismo plazo, que tiene una correspondencia con un criterio que ya esta comisión había adoptado. Entonces, lo que tiene que hacer la comisión mixta es pronunciarse sobre si quieren mantener las enmiendas que ha hecho la Cámara de Diputados y además incorporar la enmienda a la letra D. Eso, presidente. Gracias. Macarena, senadora. En el plazo máximo de 3 días hábiles, senadora. Está en la página 109 Del comparado. Macarena. Por su intermedio, presidente, tal como lo relató muy bien el secretario, esto tiene su correspondencia a lo que ya fue aprobado en esta comisión en el artículo 11, que es ampliar los plazos. Todo el resto de las enmiendas tiene por objeto garantizar, ¿no es cierto?, el principio de bilateralidad dentro del procedimiento administrativo y, por tanto, la sugerencia del Ejecutivo y la Mesa Técnica es aprobar las enmiendas del segundo trámite constitucional con la enmienda adicional propuesta de ampliar el plazo a los 30 días, como leyó el secretario. Muy bien. Señor secretario. Pregunta a la Secretaría, ¿hay unanimidad para aprobar esta? ¿Sí? Sí. Ya. 7 votos a favor, ninguno en contra. Aprobadas las enmiendas de la Cámara, más la sugerencia de cambio hecho por el Ejecutivo. Les pido que vayamos ahora a la página 134 del texto comparado grande, donde está la modificación al artículo tercero, 134. Claro, el artículo tercero nuevo. Este artículo tercero nuevo, estoy leyendo en la página 134, reemplaza el artículo 15 bis de la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores por el siguiente. Esto lo hizo la Cámara de Diputados. El artículo 15 bis dice: las disposiciones contenidas en los artículos 2 bis, letra B y 58 bis serán aplicables respecto a los datos personales de los consumidores en el marco de las relaciones de consumo. Este artículo tercero nuevo, incorporado por la Cámara de Diputados, fue rechazado en tercer trámite constitucional por el Senado. Entiende la Secretaría, por el documento que hizo llegar a sus señorías, que concuerda el Ejecutivo con la tesis del Senado y que por lo tanto habría que rechazar este artículo, la incorporación de este artículo. Por su intermedio, presidente, tal como lo relata la Secretaría muy precisamente, la idea es suprimir este artículo 15 bis de la Ley de Protección de Datos Personales, que surgió con anterioridad, ¿no es cierto?, a que existiera un órgano competente específico para el tema de tratamiento de datos, como va a ser la nueva agencia, y para garantizar que no haya ningún tipo de superposición de competencias entre el CERNAC y la nueva Agencia de Datos Personales. ¿Estamos de acuerdo? Este es el espíritu unitario. Claro. Señor secretario, si le Ya parece. habría unanimidad para aprobar la Estamos recién con el diputado Soto el ejercicio de acciones colectivas.
que estaban asociados al artículo 15 bis. O sea, ¿no se van a poder ejercer acciones colectivas en que participe el CERNAC directamente? Porque han habido distintas interpretaciones respecto a... Medio presidente, respondiendo la pregunta muy atingente del diputado Lonton, efectivamente, acá no se toca la competencia de acciones colectivas que es del CERNAC y es propia del CERNAC. La agencia nunca tuvo competencia respecto a esa materia, esas siguen radicadas en el CERNAC y van por cuerda separada respecto de la posible superposición que se generaba con la agencia de datos. Por tanto, queda totalmente resguardado el derecho de que el CERNAC pueda ejercer las acciones colectivas de protección al consumidor. Senadora Luz Emmensberger y luego el diputado Soto. Presidente, a mí este era uno de los artículos que me complicaban. Yo comparto con lo que señala la subsecretaria Lobo, ¿no es cierto? Aquí se crea una agencia de datos que va a tener a su cargo la supervigilancia o fiscalización de toda esta materia. Y además sigue existiendo el CERNAC en las materias que le son propias. Este artículo 15 yo creo que enredaba y confundía las funciones de uno y otro. El desaparecerlo de acá creo que aclara el tema y no va en desmedro ni de la agencia ni del CERNAC. Sí, en el mismo sentido. Yo creo que se aclara bastante el texto del proyecto. Por así decirlo, se queda a salvo las vulneraciones de datos en relaciones de consumo, como de competencia de los que siempre la han tenido y tienen toda una jurisprudencia hace mucho rato, que es el CERNAC. Sobre todo en materia de juicios colectivos, donde se buscan indemnizaciones a grandes grupos de personas. Eso ha operado en el pasado bien y no tiene razón que esta agencia, que es nueva, que también va a tener competencia sobre protección de datos personales, se inmiscuya en algo que funciona bien. Así que hay una línea ahí, una muralla china que se establece, que yo creo que es bastante clara para delinear las competencias de esta agencia. Perfecto. Si les parece, ¿habría acuerdo para el Unanimidad. unanimidad? Bien. Aprobado. 7-0. Ah, mira. Sigamos con el ecuménico. Secretario. Bien, señor presidente, tenemos que volver y empezar a ver aquellas materias en que no hay un documento que recoja acuerdos unánimes. Tenemos que ir a la página 5 del texto comparado grande, digámoslo así. La controversia está planteada, parto en la página 4 del texto comparado, son las modificaciones al artículo 2 de la ley que pasará a llamarse ahora Ley de Protección de Datos Personales. El artículo 2 se introducen varias modificaciones. Hay una definición de qué se entiende por almacenamiento de datos, la comunicación de datos y ahora llegamos a la página 5, el texto comparado, dato personal y datos personales sensibles. Según el Senado, en primer trámite constitucional, definió dato personal y también dato personal sensible. Y a esas definiciones la Cámara de Diputados le introdujo modificaciones. El primero de ellos, la letra F, dice así: dato personal, cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable. Se considera identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores, tales como el nombre, el número de la cédula de identidad, el análisis de los elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona, excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, eliminó la frase excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. El Senado, en tercer trámite, rechazó esa eliminación. La otra enmienda que recae en este artículo que estamos viendo es la letra G, que define datos personales sensibles.
Dice así el texto del Senado: solo tendrán esta condición aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, hábitos personales, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, el perfil biológico humano, los datos biométricos, la información relativa a la vida sexual, la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural. En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo enmiendas a este texto que dice, la primera de ellas eliminó la palabra solo, que aparece en el texto destacado con negrilla, y la expresión hábitos personales. Comenzaría así el texto: datos personales, tendrán esta condición aquellos datos personales que revelen el origen étnico, racial, afiliación política, sindical o gremial, y desaparecería la expresión hábito personal. Asimismo, la Cámara de Diputados intercaló entre las expresiones aquellos datos personales y que revelan la frase que se refieran a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como aquellos. Y finalmente ha introducido a continuación de la expresión gremial la siguiente: situación socioeconómica. Esta enmienda también al literal G, que son los datos personales sensibles, en tercer trámite constitucional el Senado rechazó esas enmiendas. Y por lo tanto, la Comisión Mixta tiene que adoptar una decisión, ya sea aprobar el texto del Senado, el texto de la Cámara o alguna fórmula que ustedes aquí acuerden. Macarena, ¿alguna propuesta? Presidente, por su intermedio, como ustedes bien saben, en la comisión técnica tuvimos un trabajo y ordenamos el trabajo de esta comisión en aquellos aspectos que concitaron unanimidad. Ahora pasamos a aquellos acuerdos que fueron mayoritarios, pero no unánimes dentro de la mesa técnica. Como bien decía el secretario, tenemos en primer lugar el tema de definición literal 2, perdón, artículo 2, literal F, que es la definición de dato personal. Y aquí la controversia que se generaba era cuando, si se incorpora el acuerdo, digamos, mayoritario de la mesa técnica, es incorporar un procedimiento para determinar cuándo una persona es identificable, que es la definición de dato personal. Recordarán ustedes que cuando tuvimos la discusión general sobre el proyecto, también por su intermedio presidente, la señora Besberger, haciendo referencia al GDPR, planteaba el tema de que estaba el esfuerzo desproporcionado. Nosotros planteábamos que eso no estaba dentro de la definición de dato personal, sino que para el ejercicio de otros derechos de la ley, pero sí haciendo, digamos, incorporando variables que están en los considerandos número 26 del reglamento europeo, establecemos criterios cómo se puede determinar si una persona es identificable o no, y serían criterios que la agencia facilitaría, ¿no es cierto?, el ejercicio de la función propia de la agencia. En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo, que como digo, concitó acuerdo mayoritario, no unánime en la comisión, es que a la definición formulada por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional se le agregara a continuación del punto final, que pasaría a ser seguido, la siguiente frase: para determinar si una persona es identificable, deberán considerarse todos los medios y factores objetivos que razonablemente se podrían usar para dicha identificación en el momento del tratamiento. Entendemos que esa fórmula permitiría conciliar adecuadamente, le daría criterios, ¿no es cierto?, a la agencia para configurar cuándo es identificable una persona. Creemos y ratificamos lo que planteamos en la discusión más general, sin entrar a las enmiendas específicas, en orden a que incorporar la referencia al esfuerzo desproporcionado sería muy restrictivo desde el punto de vista de la definición de dato personal, que ese es un criterio que tiene que estar presente para el ejercicio de otros derechos, pero no la definición propiamente tal de dato personal. Sin perjuicio de aquello, creemos que avanzamos en esa línea al establecer ciertos criterios que le permitan a la agencia realizar de mejor manera esa identificación. Pero sería bueno. Todavía disponible ese texto. El diputado Soto me había planteado una... Senadora. Sí, muy breve. Quisiera que volviera a leer la propuesta la subsecretaria, que no la retuve bien. Y, bueno, yo sigo prefiriendo en la redacción del Senado, sobre todo cuando nos dicen que está mixta, ¿no es cierto? Y lo importante es de parecernos, lo vuelvo a repetir lo que dije la vez anterior, al reglamento de la Unión Europea. Y el reglamento de la Unión Europea contiene los criterios de razonabilidad para poder llegar a determinar lo que es o no es dato personal.
y esta redacción excede por mucho ese reglamento de la Unión Europea. Entonces quisiera saber por qué en algunas cosas sí tenemos que asimilarnos y en otras no queremos hacerlo. Esa es mi duda, pero me gustaría primero escuchar nuevamente la reacción. Gracias. Diputado. Presidente, yo quisiera señalar en primer lugar que nosotros estamos elaborando una legislación para que esté conforme con una área de influencia que definimos que era, como país, de manera transversal, sea el reglamento de la Unión Europea. El reglamento de la Unión Europea parte también, igual que este, con las definiciones base. Y en la definición de dato personal del reglamento de la Unión Europea, en ningún caso se refiere a las consideraciones, tanto la que colocó el Senado, que exige considerar un esfuerzo desproporcionado para identificar los datos de algunas personas, o esta propuesta que hace el Ejecutivo, entiendo, que dice que para poder determinar si una persona es identificable deben considerarse todos los medios y factores objetivos que razonablemente se podrían usar para dicha identificación en el momento del tratamiento. Nada de esto lo tiene la definición de la Unión Europea, que tengo a la vista acá y no la voy a leer porque no la lee. No, pero esta es la propuesta del Ejecutivo. Yo digo que la definición de dato personal de la Unión Europea no contempla estas referencias, no las contempla. Y las puedo leer si es que tienen alguna duda, pero no contempla ningún método, ninguna sugerencia de procedimiento para identificar en casos de este tipo, y más bien lo entrega a la agencia estatal y a los tribunales en subsidio bajo los criterios, que en el fondo de esto estamos hablando, criterios de racionalidad. No es necesario decirle a las autoridades estatales o judiciales que usen criterios de racionalidad porque son de la base de su trabajo. Y esto es lo que hacen estas normas adicionales y que por eso no la tiene la Unión Europea. Gracias, presidente. Gracias por la argumentación. Estimados colegas, quiero proponer alguna fórmula para que avancemos en estos proyectos. Yo creo que está interesante la discusión. La senadora Ebensberger hace algunas observaciones. Me señalaba algunos de los diputados que parece que tienen una comisión de regla de uso de la fuerza. Sí, adelántelo. Yo creo que me gustaría volver a leer la propuesta de la subsecretaria, porque creo que habla de razonabilidad, que para mí son los conceptos que usa el reglamento, a lo mejor no es la definición, pero veamos si por ahí hay acuerdo. Macarena, que sin perjuicio de eso, que agradezco la buena voluntad de Luz y también la deferencia que tenemos que tener con los diputados que van a una comisión muy relevante. Yo lo que agradecería, sin perjuicio de lo que vamos, si podemos votar esto, que tuviéramos para la próxima semana al menos tener los dos textos de discrepancia y votamos uno u otro o vamos intercalando, porque si no se hace muy árida la discusión en tercer trámite, entonces 2 columnas, la posición, digamos, A, B, que ni siquiera se mezcla necesariamente con oficialismo u oposición, entonces nos permite, sobre esa base, creo que es más ordenado. Ya. Bueno, muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.